Hola alumnos, bienvenidos a esta clase de biología. Empezamos. Ok, vamos a conversar sobre la organización y función del sistema nervioso. El tejido nervioso es altamente especializado y este está formado por dos tipos de células: células nerviosas o neuronas y células gliales o glías. Las neuronas, de la enorme cantidad de neuronas que tiene nuestro organismo, solo en el cerebro hay más de 100 millones. Todas ellas comparten la misma organización estructural y especialización funcional, que tiene como objetivo una función de conducir el impulso nervioso. A manera básica y esquemática tenemos que una neurona está compuesta por dendritas, un cuerpo celular, nódulos de Ranvier, terminal o el del axón en este caso, células de Schwann, mielina y el núcleo, y obviamente un axón. La clasificación según el número de prolongaciones. Bueno, tenemos neuronas bipolar, en este caso su única dendrita lleva información hacia el soma y su axón hacia la célula. La clasificación según su función, bueno, esas son neuronas asociativas, también llamadas interneuronas, se localizan en los centros nerviosos como la médula espinal, el encéfalo. Por otro lado, la neurona pseudo-unipolar, que es un subtipo de neurona, el cual se ha fusionado las dendritas y el axón, también llamadas, en este caso, neuronas sensitivas, conducen los impulsos nerviosos desde los órganos. Está la neurona multipolar, que es la que vimos en la presentación esquemática al principio de la exposición, y en este caso esta presenta un único axón y varias dendritas. Estas son neuronas motoras y también están llamadas eferentes. Conducen los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia las estructuras que ejecutan las respuestas, llamadas en este caso órganos efectores como los músculos y glándulas. Ahora, tipo de células gliales y sus principales funciones. Tenemos los astrocitos, los oligodendrocitos, células de Schwann y las microglías. Los astrocitos son las más numerosas. Con sus múltiples prolongaciones contactan tanto a capilares como neuronas. Ahora, por esto se sospecha que colaborarían en la nutrición neuronal. Oligodendrocitos son las más pequeñas y se ubican en el sistema nervioso central. En la sustancia gris soportan los somas neuronales y en las sustancias blancas sus prolongaciones forman la vaina de mielina de los axones. Células de Schwann. Ahora, estas se ubican en el sistema nervioso periférico y cumplen funciones de soporte y regulación de los axones. Por otro lado, las microglías forman parte del sistema inmune y representan la población de macrófagos residentes del sistema nervioso central. Tienen capacidad fagocítica y tras una lesión, una enfermedad, fagocitan los restos celulares. Importancia y organización del sistema nervioso. Bueno, permanentemente tu sistema nervioso recibe múltiples estímulos. Por ejemplo, cuando estás almorzando con tus amigos, eres capaz de percibir el sabor y el olor de la comida, conversar, reír, mientras tu sistema digestivo procesa los alimentos. Ahora, ¿cómo puedes sentir y hacer tantas cosas a la vez? Al igual que un sistema endocrino, el sistema nervioso controla la homeostasis y además capta y procesa la información ambiental produciendo respuestas coordinadas. Entonces, estarían relacionándose el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico tendríamos los nervios craneales y los nervios espinales. Por otro lado, tenemos el sistema nervioso central que consta de un encéfalo y de la médula espinal. Estos dos sistemas forman parte del sistema nervioso. Ok, seguimos. Organización del sistema nervioso central, pues consta de un encéfalo y este a su vez del cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El encéfalo forma parte del sistema nervioso central y tiene comunicación con la médula espinal. Ahora, la protección del sistema nervioso central. En el adulto, las neuronas tienen una capacidad muy limitada de regeneración, por lo que su pérdida es casi siempre irreparable. Sin embargo, el sistema nervioso central está bien protegido por estructuras óseas, por meninge y por líquido cefalorraquídeo. Y entonces, en este caso, se forma la estructura de protección, que es una condición sine qua non para que el sistema funcione. Hablemos de las estructuras óseas.
El cráneo protege al encéfalo y a la columna vertebral, resguardando la médula espinal de lesiones. La meninge, que son 3 membranas de tejido conjuntivo, la pía madre, que reviste la superficie del sistema nervioso central, tiene muchos vasos sanguíneos y forma estructuras que producen el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, la mayor parte de este líquido es producida por una especialización de la pía madre llamada plexos coroideos, que cubre una cavidad encefálica llamada ventrículo, desde los cuales fluye hasta la canal vertebral. Ahora, la médula espinal recorre el canal raquídeo de las vértebras desde la base del cráneo hasta la primera vértebra lumbar, un poco más arriba de la cintura. Funciona como centro elaborador de reflejos y conductor de impulsos nerviosos desde y hacia el encéfalo. Aquí tenemos un esquema de cómo está localizado el cráneo, cómo conforma la estructura ósea, el líquido cefalorraquídeo y las meninges. Ahora, tenemos la médula espinal. Está compuesta por raíces ventrales o anteriores, raíces dorsales o posteriores, sustancia gris, sustancia blanca, ganglios espinales o raquídeos y nervios espinales o raquídeos. En este caso, las raíces ventrales o anteriores resulta una vía eferente que contiene axones motores del sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Señalado con el número 2 se encuentran las raíces dorsales o posteriores con una vía aferente que contiene, en este caso, axones sensitivos procedentes de la piel y músculos y las vísceras. La sustancia gris, que transversalmente se identifican 2 astas dorsales y 2 ventrales. Una sustancia blanca, que consiste en muchísimos axones que se reúnen formando cordones dorsales, ganglios espinales o raquídeos, que contienen somas de neuronas pseudounipolares, por las cuales se transmite la información sensitiva hacia el sistema nervioso central, y nervios espinales o raquídeos, que son 31 pares de nervios formados por la unión de las raíces dorsales y ventrales. Ahora, organización del encéfalo. El encéfalo está constituido por las estructuras superiores del sistema nervioso central, protegidos por el cráneo. Es el centro elaborador de respuestas reflejas voluntarias y de procesos superiores como el lenguaje, coordinación motora, el aprendizaje, la atención y memoria. Aquí se ve un esquema de cómo está, de manera de un dendrograma, cómo está organizado. El encéfalo puede tener contacto con el tronco encefálico, con el cerebelo, con el cerebro. A su vez, el tronco encefálico con el bulbo, el puente y el mesencéfalo. El cerebro tiene contacto con el diencéfalo, hemisferios cerebrales y el diencéfalo en sí formado por el tálamo, el epitálamo y el hipotálamo. Aquí se encuentra en este esquema cómo se encuentra constituido toda la base del cerebro y la unión con el tronco encefálico. Tronco encefálico consta de un bulbo. Este interviene en el control de la presión sanguínea, controla la deglución, el vómito, el estornudo, la tos y el hipo. El puente o protuberancia, que contiene los núcleos que controlan los movimientos respiratorios, envía la información motora y controla la expresión facial, y a través de su sustancia blanca conduce la información sensitiva y motora desde y hacia los centros superiores del encéfalo. Por otro lado, el cerebro medio controlaría los movimientos de los globos oculares, presenta núcleos que participan en funciones sensoriales y presenta centros reguladores de reflejos de los ojos, la cabeza y el cuello. El cerebelo es la segunda estructura en cuanto a tamaño después del cerebro. Su sustancia gris forma una corteza muy plegada y también núcleos cerebelosos centrales, de donde salen los axones que llevan la información fuera del cerebro. Este coordina la actividad de los músculos esqueléticos durante el movimiento y participa en el control de los movimientos oculares y la mantención de la postura corporal. Ahora, el cerebro es la principal estructura del encéfalo, tanto por su tamaño como por la complejidad de sus funciones. Lo integran el diencéfalo o cerebro medio y los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. Paralelamente, el hipotálamo controla la secreción hormonal de la hipófisis, regula el sistema nervioso autónomo controlando, por ejemplo, la temperatura corporal y las sensaciones de hambre y sed. Participa en las emociones como la rabia y la regulación del estado de vigilia y los patrones de sueño. El epitálamo pertenece al sistema límbico, tiene relación con los instintos y las emociones y
contiene la glándula pineal, que regula los estados de sueño y vigilia, el tálamo, que recibe casi todos los impulsos sensitivos y motores provenientes de otras estructuras del sistema nervioso central y los distribuye a zonas específicas de la corteza cerebral. Los hemisferios cerebrales, la sustancia gris. Ahora, en la superficie forma la corteza que participa de los procesos más complejos como el lenguaje, memoria y resolución de problemas. Inmersa en la sustancia blanca de los hemisferios hay tres agrupaciones nucleares: los núcleos de la base, la amígdala y el hipocampo. Estas se relacionan con funciones motoras, memoria y emociones. Ahora, la sustancia blanca está formada por millones de axones mielinizados que conectan a los distintos elementos del sistema nervioso central. Destaca el cuerpo calloso, un conjunto de axones que conecta ambos hemisferios que permite que trabajen asociadamente en la coordinación de las funciones. En este esquema se ve la sustancia blanca, la corteza y los núcleos como se encuentran dispuestos dentro de la masa cefálica. Lóbulo frontal. Este incluye el área motora primaria que controla los movimientos voluntarios. Recuérdense, voluntarios. El lóbulo parietal incluye el área sensitiva primaria, el cual recibe información táctil de todo el cuerpo y todo lo que interviene en la sensación del equilibrio. El lóbulo occipital, que integra la información visual. Ahora, el área de Broca, que es el área motora del lóbulo frontal izquierdo, que controla los movimientos relacionados con el habla. Lóbulo temporal, integra sensaciones auditivas, memorias, emociones. Gracias a este lóbulo puede, por ejemplo, reconocer el rostro de un ser querido. El área de Wernicke. Esta área de asociación del hemisferio izquierdo relaciona la comprensión del lenguaje. Un grupo de axones lo conecta con el área de la Broca. Ahora, organización del sistema nervioso periférico. Este se organiza en el sistema nervioso somático y en el sistema nervioso autónomo. Este a su vez en el sistema nervioso entérico, el simpático y el parasimpático. Sistema nervioso somático. Está formado por los nervios craneales y espinales. Conduce impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hasta la musculatura estriada, provocando los movimientos voluntarios. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo es totalmente independiente del control de la corteza cerebral, regulándose a sí mismo. Es responsable del movimiento de las vísceras y de la musculatura lisa, así como de la actividad de las glándulas exocrinas. Su centro de control es el hipotálamo. Él integra la información proveniente de otros elementos del sistema nervioso central, especialmente el tronco encefálico. El sistema nervioso entérico es una red neuronal que controla la actividad de la musculatura del tubo digestivo en la digestión de los alimentos. Además, es responsable de las mariposas en el estómago que sentimos cuando estamos emocionados, pues está conectado al sistema límbico. El sistema nervioso simpático está involucrado en las actividades que requieren de energía. Actúa frente a situaciones de alerta o estrés, como las que se dan ante una lucha, una huida o preparando el cuerpo para combatir o correr. Su acción predomina también cuando estamos enojados o felices y cuando estamos en una competencia deportiva. Por otro lado, tenemos el sistema nervioso parasimpático, que está involucrado en las actividades que requieren energía. Actúa frente a situaciones de alerta o estrés, como las que se dan durante una lucha o huida, preparando el cuerpo para combatir o correr. Su acción predomina también cuando estamos enojados o felices. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático está involucrado en acciones que conservan la energía. Se conecta con los mismos órganos que el sistema nervioso simpático, pero sus acciones son opuestas, es decir, vuelve al organismo a la condición de reposo y menor consumo de energía. Aquí en este esquema posteriormente le explicaré. Si hablamos del sistema nervioso autónomo simpático, podremos ver que en este caso está encargado de la dilatación pupilar, reducción de la secreción salivar, aumento de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón, dilatación de las vías aéreas, disminución de la motilidad, que está referido al movimiento, y tono de contracción de esfínteres del músculo liso. Disminuye la motilidad y el tono que contrae los esfínteres del músculo liso interactuando con los intestinos, y la contracción del músculo liso del conducto deferente y la vesícula seminal y próstata.
Por otro lado, el sistema nervioso autónomo parasimpático estaría controlando la contracción de las pupilas, el aumento de la secreción salival, la disminución de la frecuencia cardíaca, constricción de las vías aéreas, aumenta la motilidad y el tono en que se relajan los esfínteres del músculo liso, y aumenta la motilidad, y relaja los esfínteres del músculo liso en el área intestinal. Ahora, produce vasodilatación en los órganos sexuales. Y bueno, alumnos, con esto damos por culminado esta clase. Nos vemos en la próxima clase y continuamos.